Americana, Estados Unidos. Para que lo entiendas un poco, en la década del 90, aproximadamente en la década del 90, surge SM como consecuencia, surge en Europa como consecuencia de estandarizar una normatividad que permita que diferentes empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones celulares puedan comunicarse y no tengan cada uno sus propias arquitecturas y cada uno tenga que comunicar y hacer doble pago, ¿no? Tanto de la que envía como la que recepciona, como sucedía en la primera generación. GSM y CDMA es la segunda generación, 2G, es la segunda generación, década del 90, y ahí empieza a desarrollarse la parte digital. Se empieza a digitalizar, las velocidades son aceptables, suficiente, y empieza la mensajería instantánea, mensajes cortos, los de texto. Pero la seguridad básica todavía está a un bajo nivel. Y ya se estaban empezando a desarrollar los primeros roamings, las primeras llamadas de comunicación, para que cuando un usuario se desplazaba, se mantenía la comunicación, lo cual no sucedía en la primera generación. Si un usuario se desplaza de un distrito de repente a otro en su carro, de una senda, de una estación base a otra, se desconectaba y nuevamente tenías que volver a llamar para poder establecer la comunicación. Acá se generaba la continuidad. Luego llega fines de la década del 90, específicamente entre el 98 y el 99, surge ya 3G. La tercera generación en el 2000 se llegó a estandarizar, y en el 2000 3G, ¿qué significa? Pues que las velocidades ya llegaban hasta 384 kilobits por segundo. Voy a colocar acá lo más importante. Desde la segunda generación sobresale estos dos: SM Europa y CDMA, que es Estados Unidos. AT&T es la que sobresalía, o era la que sigue sobresaliendo por allá. Y acá, en este lapso de tiempo entre 2G y 3G, en telefonía celular, vas a escuchar que de repente ha llegado a tu celular, si estabas en provincia, una que dice GPRS. Y esta la conocemos como 2.5G en telefonía celular, 2.5G, y luego una pequeña intermedia que dice Edge, que es como 2.75G, ni es 3G ni es 2G. Ahí está. Entonces, si tienes eso en tu celular, o de repente 4G y LTE, que es 4.5G. Entonces 4G llega de 1 a 10 megabits por segundo, y esto puede llegar ya hasta 100 megabits por segundo, porque la quinta generación ya te dije lo que puede llegar. Puede decir megabits, inclusive algunos teóricamente llegan hasta 1 gigabits por segundo, mucho menos, gigabits por segundo. Te das cuenta que va aumentando la velocidad, la fortaleza, la seguridad y las características típicas de la telefonía celular y la red de datos correspondiente. Esa es la evolución. Luego sigue satelital, y satelital ya te he explicado un poquito. Ahora es una tecnología utilizada. Utiliza una antena parabólica direccional alineada con el satélite en órbita geoestacionaria. ¿Qué significa? Porque así yo, por ejemplo, cuando me iba a provincia, estaba en Nazca, o estaba en Fukio, Coracora, o en Quirubilca, en La Libertad, y teníamos que hacer instalaciones de gateway satelitales. Más o menos más te lo explicamos algo así. Hay una parabólica, acá está la Tierra, parabólicas, estos planos tenemos de distancia de 60 centímetros, 120, 180 centímetros, y acá están sus cables, ¿no?, direccionales, y el cable coaxial que va hacia un gateway satelital. Este gateway satelital es como un módem, como tú puedes tener en tu casa, un pequeño switch, y acá llegan los dos puntos, ¿no?, el cable coaxial, y acá viene otro cable que va hacia el cable paternizado, que va hacia la computadora, ¿no? Vamos a pasar a la computadora y este es un básico. Pero este satélite, esta parabólica, tiene que sincronizar con un transponder. Esto te lo da el proveedor de servicios. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que nosotros tener acá? El GPS. Vamos a cargar GPS. ¿Y GPS qué te brinda? Te brinda la latitud, te
te brinda la longitud y te brinda el azimut. ¿Sí? Y la altitud también, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve todo eso? Para ubicar adecuadamente tu parabólica en el punto al cual te tienes que sincronizar y elevar, ¿no? Y tener un ángulo de elevación. Falta el ángulo de elevación. Y un ángulo de elevación. El ángulo de elevación más el azimut, longitud y la altitud, la ubicación, para que podamos sincronizar con el transponder, que es el satélite al cual se tiene que establecer la comunicación. Entonces, con eso ya puedo ubicar, y acá hay un testeo que hacemos primero. En ese testeo, la calidad de la señal siempre tiene que superar el 80% de la señal. 80-90, con eso va a llegar siempre la señal. Si es menor de 70, por la presencia del ruido, la lluvia y las temperaturas en las zonas alejadas, pues puede hacer que la señal no llegue al internet y no tenga el internet. Así que garantiza siempre superior al 80. Yo buscaba el 90, ¿no? Más del 80% de la intensidad de señal tiene que estar siempre presente. 90 es mucho mejor, obviamente. Entonces, tengo la parabólica ubicada correctamente, tengo el cable satelital, cable coaxial RG6, y tengo el gateway satelital, y este puede ir a un switch, como directamente también podría ir a la computadora. O de acá, ¿sí? De acá salía un access point, y a los usuarios que estaban en la red local también eliminaba. Ahí teníamos comunicación para un grupo determinado. Dependiendo del ancho de banda que habían adquirido, se le daba la comunicación a todos. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que para poder alimentar a estos dispositivos en las zonas alejadas no utilizábamos cables eléctricos, la red eléctrica, teníamos que utilizar ¿qué cosa? Banco de baterías, ¿no? Banco de baterías y paneles solares. O bueno, eólico instalado, pero sí también se podría hacer en zonas bastante viento, como en Nazca o las zonas que tienen bastante intensidad, pero zonas donde hay sol. ¿Sí? Se ubican los paneles solares apuntando en una dirección adecuada y ángulo de elevación hacia el sol para que durante el día se absorba la energía, almacene los bancos de batería y durante la noche funcione toda la solución de telecomunicaciones, que no va a estar apagada. Por un periodo de tiempo para que tenga durante la noche energía en el sol. Entonces, eso es satelital. Y eso es lo que se necesita para tener comunicación en las zonas rurales. Zona rural requiere eso. Porque yo iba solamente para firmar cuadrar la obra y verificar que todo esté operativo con la calidad y que se cumpla lo que buscaba. Eso se trata comunicación satelital. Y eso, ahí corresponde, no se hace ni en el distrito, no, se hace donde en los centros poblados, en los anexos, en los caseríos, en las comunidades nativas. En un lugar donde no llegan las señales de infraestructura de redes eléctricas o de telefonía celular. ¿Sí? Para que puedas entender, tienes que chequear esta área. Ahora, del MTC hay un área que se llama Dirección General de Telecomunicaciones y dentro está el FITEL. Y en el FITEL, ahí se hace proyectos a través del Estado para poder brindar telecomunicaciones a las zonas más alejadas y que requieren infraestructura de telecomunicaciones, no solamente cableadas, sino fibradas. Entonces, se checa pues Amazonas, Condorcanqui, Ucayali, de repente la parte de Vinacocha, por el fondo, o de Loreto, más retirado para Pacaya Samiña, también, o del Putumayo, que es la punta límite. Si conocen el Putumayo, después por el mapa de Google Maps, checa la triple frontera Ecuador, Colombia y Perú, la punta de lo más alto de Perú. ¿Quién ha llegado ahí? Nadie. Pocos son los que llegan. ¿Quién se ha bajado por todo el río Putumayo hasta llegar a la punta de la tripartita, el Picia, Tabatinga y Santa Rosa, que son las tres ciudades que limitan Colombia, Brasil y Perú? Y se ha ido por todo el río Amazonas hasta la desembocadura del Océano Atlántico. Para poder hacer todos esos trabajos es trabajo del campo, no es trabajo de eso que menciono. Hacer trabajos en zonas rurales tiene sus beneficios, tiene sus ventajas, pero también tiene su tema de tiempo, y el tiempo es lo que no tenemos.
Pero la desventaja es otra de las ventajas que tiene la comunicación, pero temas de capacitación, infraestructura, pérdida, robo, estos tipos pasan. Los 6 meses o años está pasando y lamentablemente la continuidad es a veces en algunos casos poco sostenible. Y va a pasar que algunos de esos distritos, lugares alejados, o no se han capacitado, o no han autorizado, o simplemente el equipo de alguien lo ha robado, se lo ha llevado, o lo ha más. Eso es satelital y es indispensable, sobre todo en las zonas rurales. Ya lo mencionaba y te hemos dado el área del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Dirección General de Telecomunicaciones, que hace proyectos en las zonas más alejadas de nuestro país. Y el FITEL justamente recibe un porcentaje del canon que pagan todas las empresas de telecomunicaciones inalámbricas que pagan anualmente por el uso del espectro radioeléctrico. Con eso hacen los proyectos. Ahí está, mira, un transponder, por ejemplo, ahí está. Y ven que ese transponder también tiene paneles fotovoltaicos, ¿no? Porque ya sabes que cuando el planeta rota y se traslada, ¿se acuerdan? Traslación y rotación, hay velocidad. Y justamente cuando salen y van a ubicar a los satélites, siempre la velocidad de caída, porque los satélites están en caída libre, debe de coincidir con la velocidad de rotación de la Tierra. Porque los satélites están en caída libre, solo que su velocidad a la cual está cayendo sintoniza con la velocidad de rotación y da la impresión de que estuviera estático en un solo punto, ¿no? Que va a la misma, prácticamente a la misma velocidad. Por algo están siempre ubicados en el mismo punto. Y acá está el espectro electromagnético. Una cosa es el espectro radioeléctrico, que ya te lo he explicado, y aquí está el espectro electromagnético. ¿Qué es lo que tienes que entender? La frecuencia. Más frecuencia, observa cómo va aumentando, la longitud de onda disminuye, inversamente proporcional. Espectro radioeléctrico son estas dos bandas, ondas de radio y microondas. El espectro radioeléctrico del cuarto estándar internacional de la ITU, ahora voy a poner el espectro radio eléctrico va desde los 3 kHz hasta los 300 GHz. Justamente esa banda de frecuencia es desde acá. Incluso hertz, kilohertz, las radios AM, televisor, analógicos, microondas, teléfonos móviles, radar, wifi, celulares, trabajan en la telefonía celular inalámbrica. Pero ¿qué sucede? A medida que va incrementándose la intensidad de la frecuencia, observa cómo está aumentando, llega un momento en que las microondas ya no funcionan y empieza a desarrollarse ya las señales de infrarrojo. ¿Dónde utilizamos las señales de infrarrojo? ¿En los controles? Por ejemplo, lo del sector militar, ¿no? Los militares, cuando van a hacer algún tipo de emboscada en la oscuridad, pues algún tipo de operación especial, utilizan sus visores infrarrojos para ver en la oscuridad. Pues tiene una frecuencia diferente que nuestra vista no lo puede ver. Entonces, aquí está. Justamente la fibra óptica se transmite en estas bandas, en la cuarta banda, sobre todo. Luego aumenta la frecuencia y justamente el patrón de iris de nuestros ojos puede ver solamente los colores o las formas en el espectro de luz visible. El espectro de luz visible para todo lo que es el espectro electromagnético es este pedazo. Ultravioleta. Y en el caso de ultravioleta, la fotosíntesis de las plantas, los rayos ultravioleta están en esa banda. Sigue aumentando la intensidad de la frecuencia, dice la potencia 12 y más, rayos X. Para los electrocardiogramas, electroencefalogramas, todo se puede visualizar para el sector de salud. Trabajan en esa banda, sobre todo en esos equipos de instrumentales médicos. Sigue aumentando la frecuencia de rayos gamas, y aquí vemos la parte nuclear. Y sigue aumentando la frecuencia y ya vemos los rayos cósmicos, temas de aeroespacial.